Señor secretario. Señor presidente, se ha recibido un oficio del señor ministro de Vivienda y Urbanismo por medio del cual responde una consulta efectuada por esta comisión acerca del registro de viviendas de carácter social que contienen asbesto entre sus materiales de construcción y señala que se está elaborando un catastro de los conjuntos habitacionales de vivienda social en los cuales se identifican aquellos que cuentan con techumbres de asbesto cemento. Señala que el levantamiento de esta información es compleja, que requiere de un tiempo. Se tiene un avance de un 72% y adjunta una página, una dirección de la página web donde se puede ver el avance, que yo se las voy a hacer llegar entonces a los señores y señoras senadores. Eso es la cuenta, señor presidente. El oficio está a discusión, ¿no? Se los voy a remitir para que lo vean en detalle, señor presidente. Bien, esta sesión de la Comisión de Vivienda y Urbanismo ha sido convocada a fin de poder abordar temas relativos al proyecto habitacionales de integración social y territorial. Ha sido motivo de esta comisión en el proyecto de copropiedad, un aspecto respecto a la integración social en condominios, lo que ha llevado también a diversas informaciones y planteamientos que hemos escuchado en la comisión respecto del proceso de integración, dado que este es un elemento esencial en materia de condominios sociales. En el actual debate también en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo es que hemos invitado al ministro de la Vivienda, Cristian Monkeberg, a los alcaldes de Las Condes, don Joaquín Lavín, y también al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Bienvenidos ambos alcaldes. El señor ministro está en una reunión, se nos va a incorporar dentro de unos minutos. Integración social, territorial, habitacional. Tenemos dos alcaldes que han estado relacionados con temas de carácter público en materia de integración, en comunas que tienen rasgos distintivos de localización territorial, y nos interesaría mucho conocer su opinión, cómo han abordado el tema desde el municipio, desde la participación municipal, respecto a la integración territorial de viviendas sociales y, en definitiva, integración social general. Quiero ofrecer la palabra al don Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes. Don Joaquín, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Y tenemos la presentación? ¿Sí? Vale, mientras tanto vamos a... Y quiero recordar a nuestros invitados también de que esta sesión está siendo transmitida por TV Senado en directo, luego es repetida por la señal abierta que está aún en prueba, ante contenido presidente de TV Senado, lo que facilita de que las comisiones puedan desarrollar contenidos y debate legislativo con total transparencia y accesibilidad ciudadana para conocer los contenidos que aquí son tratados. Y el tratamiento de los proyectos, por cierto, la participación a través de las audiencias públicas que hemos desarrollado en los distintos proyectos. Se han incorporado los asesores de nuestros alcaldes y también asesores legislativos de los señores senadores. Cuando usted guste, señor alcalde. Ya, al tiro. Primero, gracias, senador, presidente, gracias a los senadores por esta invitación. Yo lo que quiero es, muy brevemente, salvo que ustedes quieran darle la palabra al señor ministro. No, se ha incorporado el señor ministro Cristian Monkeberg. Bienvenido, ministro. Sabemos que está en una reunión con algunos colegas senadores que siempre tienen gran interés en su presencia. Y la comisión también. ¿Puedo ir yo moviendo esto o no? Ya. Bueno, mira, voy a ser muy corto y lo que quiero es comentarle un poco lo que estamos haciendo en integración social y, segundo, cómo veo esto para adelante. O sea, cómo podemos impulsar la integración social en Chile en materia de vivienda. Respecto a las ventajas de la integración, no voy a perder tiempo en esto porque creo que las tenemos todos claros. Aquí hubo una lógica de política habitacional que hay que cambiar. Esa lógica tuvo relación con el precio del suelo. Obviamente, en un momento en que yo tengo mucha gente que no tiene vivienda, lo razonable es decir, voy a tratar de construir la mayor cantidad de casas posible, y eso significó que las personas más pobres se fueron cada vez más a la periferia. Obviamente esto tuvo un costo
gigantesco. No vamos a juzgar con los ojos de hoy lo que pasó hace 30 años, porque siempre es complicado hacer eso, pero obviamente tiene un costo, porque tiene un costo en términos de vida familiar, de transporte, etcétera, etcétera. Entonces tenemos clarísimo que hoy día hay que cambiar eso y que los países que se han fortalecido en esta materia y que han creado más lazos de confianza, etcétera, son países en que conviven diferentes sectores socioeconómicos en los mismos barrios. Hay diversos estudios sobre esto. Hay un estudio de la Universidad Católica que quiero mencionar, del Instituto de Estudios Urbanos, en que habla que la segregación barrial dificulta la superación de la pobreza y dificulta la movilidad social. En cambio, comparando con los barrios menos segregados, en que la movilidad social es mucho más rápido. Y en Estados Unidos, obviamente, hay más estudios porque vienen más tiempo en esto. Y básicamente hay un programa que se llama Moving to Opportunity, en que ellos trasladan familias pobres a barrios de más altos ingresos y donde se ve que el mayor impacto es en los niños chicos. O sea, por ejemplo, cuando uno traslada a una familia de un sector vulnerable a un sector de ingresos más alto, que tiene mejores parques, mejores plazas, mejores accesos, etcétera, especialmente los niños menores de 13 años de esas familias son los que aprovechan en mayor medida este impacto. Hay dos experiencias internacionales que nosotros hemos mirado pensando en Chile hacia el futuro. Uno, el de Estados Unidos, y otro el de España. El de Estados Unidos creo que me interesa más porque puede ser más parecido a lo que podemos hacer en Chile, pero se llama Affordable Housing y básicamente consiste en que al sector privado tú le das mejores incentivos en términos del plan regulador a cambio de que te entreguen una cuota de viviendas sociales. Y al interior de un mismo edificio, esto se ha hecho más que nada en los estados del este. Por ejemplo, Massachusetts es el estado líder en esto, la ciudad de Boston específicamente, pero obviamente son más estados. Conviven al interior de un mismo edificio, son de arriendo, y obviamente esta cuota, entre comillas, de arriendos sociales es un arriendo, o menos un tercio del valor de mercado, y así conviven en un mismo edificio personas de ingresos altos con personas de ingresos vulnerables, o lo que ellos llaman el gerente de la empresa y el portero se encuentran en el ascensor. Esos son los affordable housing. Y en España hay un concepto relativamente parecido, está en Madrid, por ejemplo, que se llama viviendas protegidas, aunque en general son más edificios completos de viviendas protegidas, que son edificios en barrios buenos, por eso puede ser más parecido al tema de la Rotonda de Atenas, o sea, un edificio completo de viviendas sociales en un barrio bueno. Esas son las viviendas protegidas y protegidas porque están protegidas por el Estado en su valor, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso nuestro, lo que estamos haciendo nosotros, este proyecto de Rotonda Atenas, tiene el valor no solo que es un proyecto integrado, porque tal como ha dicho el ministro Monque varias veces, proyectos integrados hay muchos. Integrado en el sentido de decir que mezcla vivienda de clase media con vivienda social. La gracia de este proyecto es que está construido en un lugar muy valioso. O sea, es un terreno del orden de 50 UF el metro cuadrado, lo digo por experiencia propia porque nosotros mismos compramos ese terreno como municipalidad, en que la municipalidad aporta el terreno y finalmente el valor total del edificio es más o menos 50% propiedad municipal, perdón, 50% aporte municipal y 50% Servio, porque la municipalidad aporta el terreno y aporta además el extra que va sobre el subsidio. Es verdad, ¿no? Un proyecto de 10.000 millones de pesos, del cual más o menos son 5.000 y 5.000. Efectivamente. A fin obviamente esto causó un gran impacto en el barrio, menciono en un momento más, el barrio piensa que va a disminuir su plusvalía, entonces para minorar esos impactos, nosotros decidimos construir al lado de este edificio un centro comunitario y al mismo tiempo decidimos que la municipalidad sea la administradora del edificio. Ustedes están discutiendo el tema de la copropiedad. Efectivamente, en los condominios sociales hay muchos problemas de líos de copropiedad. Cuesta que la gente pague los gastos comunes. Es un drama cuando se quiere ejercer el corte de luz, por ejemplo, para que la gente pague los gastos comunes. Entonces, una forma causa mucho problema de copropiedad en los vecinos, por ejemplo, cuando una familia en que hay adictos está en el edificio, en fin, ustedes se imaginarán. Entonces, a fin de aminorar estos impactos, nosotros decidimos que sea la municipalidad la administradora de este edificio y al mismo tiempo que tratáramos al máximo de reducir los
los gastos comunes. Esto significa que el edificio tiene abajo una placa comercial cuyo arriendo va a disminuir los gastos comunes, tiene paneles solares para disminuir los costos de la energía y por tanto bajar los gastos comunes, en fin. Bueno, esa es la zona del proyecto. Esa es la zona de 50 UF, que es la rotonda Atena, y ahí está el centro comunitario, que es un centro comunitario de 1.500 metros cuadrados. Hoy día hay un centro comunitario ahí, en unas casas arrendadas de la municipalidad. Esas casas se echan abajo para la construcción de este edificio y por tanto se reemplaza ese centro comunitario. No voy a ahondar en esto porque ustedes ya lo conocen, pero en el fondo es que sean viviendas sociales al estilo de los que construía la Corvi, ¿ah? O la Cormu en ese momento. O sea, eran al estilo de la Villa Olímpica, Villa Frey, que eran, entre comillas, viviendas sociales de esa época, pero tenían 3 dormitorios, 2 baños. Es de ese estilo. Bueno, ya. Está bien, está bien. Ahora, voy hacia el futuro. 5 minutos para hablar un poco del futuro. Hay una propuesta de techo que yo obviamente suscribo, aun cuando ellos no dicen bien cómo se puede hacer, ¿ah? Pero que en el fondo que ninguna comuna tenga menos de un 20% de viviendas sociales y que ninguna comuna tenga más de un 60% de viviendas sociales. ¿Ah? Eso yo lo tomo como una declaración de intenciones, pero el punto es cómo llegamos a eso. Y a nuestro juicio, obviamente, al ritmo del Ministerio de Vivienda y del Serviu, no vamos a llegar nunca a avanzar rápido en esto, porque obviamente los recursos del fisco son escasos, ¿ah? Y los terrenos son caros. Por tanto, siempre va a estar la tendencia, aunque tratar de disminuirla al máximo, de seguir construyendo donde el uso del suelo es más barato, etc. Por lo tanto, si nosotros no logramos canalizar en esto platas privadas, esto no va a avanzar nunca, o va a avanzar a un ritmo muy lento, ¿ya? Entonces creo que hay que ir a esquemas como los que hoy día existen en el extranjero, en que tú des incentivos al sector privado para aumentos de densidad a cambio de una cuota de viviendas sociales. Yo creo que ese es el futuro, o es parte del futuro, obviamente además de todo el esfuerzo que puedan hacer lo que está haciendo, por ejemplo, Daniel en Recoleta, o lo que está haciendo el Ministerio, ¿eh? Pero creo que hay que avanzar más rápido con platas privadas. Hay una ley que ustedes aprobaron, que todavía falta el reglamento, pero que es la ley que establece un sistema de aportes al espacio público, que es la que puede dar pie para estos incentivos en el plan regulador. Esta ley dice, en su artículo 184, los planes reguladores comunales podrán otorgar incentivos en las normas urbanísticas aplicadas en todo o parte de su territorio, condicionados a... Y en esas condiciones está condiciones que induzcan o colaboren en el mejoramiento de los niveles de integración social urbana. O sea, en el fondo, esta ley, que ya está aprobada, que es la ley de aporte al espacio público, permite establecer en los planes reguladores, da pie para establecer en los planes reguladores, incentivos para diversas cosas y entre otras para quienes colaboren en el mejoramiento de los niveles de integración social urbana. Ahora, ¿cuáles son los incentivos que puede establecer el plan regulador? Ustedes lo saben, densidad, altura, coeficientes de constructibilidad, rebaja de estacionamiento si tú estás cerca del metro, en fin. Entonces yo creo que por ahí va el camino. Entonces la propuesta nuestra, y esto yo se lo digo a la comisión porque sé que el presidente le ha pedido al ministro Monkever que en algún momento, luego entiendo, presente un proyecto sobre este tema. Entonces creo que es el momento cuando se presente ese proyecto de discutir esto, ¿ya? Y por eso se los quiero como señalar para que ustedes lo tengan en cuenta cuando se discuta esto. O sea, la propuesta en el fondo es fijar en el plan regulador comunal los incentivos, puede ser el plan regulador metropolitano, ¿ah? Los incentivos para los proyectos privados de vivienda o mixtos en la comuna para que destinen un porcentaje de las viviendas construidas a mejorar los niveles de integración social. ¿Dónde habría que definir, a mi juicio, como zonas de inclusión social? Puede ser terrenos eriazos que pueden ser recalificados, más de 5.000 metros cuadrados, áreas especiales de equipamiento, zonas mixtas de uso de suelo, cerca de las estaciones del metro, terrenos de densidad alta y media que cumplan requisitos de distancia, equipamientos comunales existentes. O sea, en el fondo que yo diga, dentro del plan regulador, estas son mis zonas de inclusión social y en estas zonas de inclusión social yo estoy dispuesto a dar incentivos especiales a las inmobiliarias para que me entreguen una cuota de viviendas sociales. Yo traigo un ejemplo concreto, no lo voy a mencionar en el lugar, pero que ya se está en conversaciones con la municipalidad. Hay un terreno muy bien ubicado de 18.440 metros cuadrados, en que la densidad permitida hoy día ahí es bastante baja,
no cambia la constructibilidad. O sea, son los mismos edificios, 5 edificios de 4 pisos, pero que tú puedes hacer viviendas de 370 metros cuadrados o puede ser vivienda de 66 metros cuadrados. Entonces, la propuesta que nos ha hecho esta inmobiliaria, y he partido esta idea, es decir, mire, si ustedes nos permiten aumentar la densidad, nosotros estamos dispuestos a dar una cuota de un 20% de viviendas sociales. Por ejemplo, en este caso, de los 250 departamentos, 50 departamentos como viviendas sociales. Obviamente esto significa una modificación del plan regulador para que ese sea 20% de viviendas, entre comillas, protegidas. Y aquí, y con esto quiero terminar, ¿qué se necesita para que esto sea una realidad? Lo que se necesita es un fast track para cambiar los planes reguladores cuando se da esta situación. O sea, un cambio de plan regulador hoy día en Chile es lentísimo. Estamos hablando de 1 año y medio, al menos. Al menos. Entonces, en el fondo, hay ciertas fórmulas para cambios más rápidos, que tampoco son tan rápidos. 1 año y medio imposible. No, es imposible cambiar un plan. Ya, bueno, ya, está bien. Sí, por eso. El artículo 50 es para los terrenos Serviu, ¿ya? En que tú puedes cambiar el uso de suelo a través del artículo 50. Pero ya no hay. No, porque hay que volver a cambiar. Por eso. O sea, en el fondo lo que yo pido es que cuando tengamos proyectos de inclusión social en que se negocie con el municipio, IO Serviu, IO Ministerio de Vivienda, una cuota de viviendas sociales, exista un fast track de cambio al plan regulador similar al existente en el artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Eso creo que es decisivo. Porque, por ejemplo, este terreno de este lugar, que es muy bien ubicado en Las Condes, nosotros podemos cambiar esa densidad y hacer esto. Requerimos un cambio de plan regulador, artículo 50 sería lo ideal. Lo segundo es que si tú empiezas a construir viviendas sociales o cuotas de viviendas sociales mezcladas en el mismo edificio, en terrenos muy valiosos, como por ejemplo sería la tentación de vender a los 5 años es total y absoluta. Entonces creo que eso va a haber que cambiarlo, quizás va a haber que aumentarlo o definitivamente va a haber que ir a modelos de arriendo, como ha señalado el alcalde Jadwe. O sea, por ejemplo, en este caso, que es un terreno específico que nosotros estamos hablando, que es un terreno muy bien ubicado y muy valioso, estamos hablando de 70, 80 UF en metro cuadrado, estamos pensando que esa cuota de viviendas, de 20% de viviendas sociales, sea para arriendos a precios tipo 1/3 del mercado. O sea, por ejemplo, que convivan en ese edificio personas que van a pagar 600.000 pesos por esos departamentos de 66 metros cuadrados y personas que van a pagar 200.000 pesos. ¿Ya? Y en ese caso, entonces, no sé si esto hoy día, bueno, según nuestro director jurídico, se permite, aunque no es tan simple, que las municipalidades deberán poder recibir en propiedad. Por ejemplo, en el caso de estas personas de este sitio, nos dicen, ok, pero yo les entrego a ustedes 50 departamentos, se lo entrego al municipio. Y ustedes lo administran y lo arriendan y verán quién lo arriendan, etcétera, etcétera. Entonces, esto significa que las municipalidades puedan recibir en propiedad viviendas sociales, puede ser donaciones, y lo ideal sería que hubiera una especie de corporación. Bueno, en el caso de ustedes, más o menos, ustedes están recibiendo un subsidio Serviu para construir viviendas sociales que van a ser de propiedad municipal. ¿Ya? En la glosa aprobada por el Congreso. Exactamente. Entonces, en el fondo yo quiero dejar hasta aquí, pero quiero hacer el punto de que es muy importante que cuando se presente el proyecto por parte del ministro Monker, se considere esta posibilidad de que en los casos en que hay zonas de inclusión social, tú puedas negociar con la inmobiliaria una mayor densidad o una mayor constructibilidad a cambio de una cuota de viviendas sociales. Es la manera de involucrar al sector privado en esto y es la manera de avanzar más rápido porque al ritmo de los fondos públicos este giro en la política habitacional que es tan necesario va a ser demasiado lento. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, por su posición. Voy a ofrecer la palabra al alcalde de la comuna de Recoleta, gran comuna, Daniel Jadwe. Usted la palabra, alcalde. Por eso. Bien, muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, ministro. Muy buenos días, alcalde. Primero, saludar este espacio porque creo que es tremendamente positivo que después de 50 años estemos discutiendo y tratando de ir en contra de algo que hemos aseverado como sociedad de manera ciega durante los últimos 50 años y que hoy día nos damos cuenta que estuvimos
equivocado, o por lo menos lo asumimos, pero como conjunto, ¿no? Segundo, plantear que yo no quisiera acotar el tema de la integración social al tema de vivir más juntos o más separados. La integración social se logra cuando uno vive juntos, cuando uno estudia juntos, cuando uno pasea juntos, cuando es capaz de ir a las mismas plazas, cuando es capaz de ir al mismo cine, cuando es capaz de ir al mismo centro de salud y resolver en el mismo centro de salud las necesidades de salud, tanto de los que tienen más como de los que tienen menos. Y estamos verdaderamente muy distantes de eso todavía, ¿no? Voy a ser bien duro, pero es lo que me nace. Cuando uno lee la declaración del sistema de apartheid en los diccionarios, uno ve que un sistema de apartheid es un estado con dos sistemas, una nación con dos sistemas distintos, uno para un tipo de población y uno para otro tipo de población. Y a pesar de que nuestro país no está declarado como un sistema de apartheid, parece que tuviéramos un sistema de apartheid porque efectivamente hay dos sistemas, uno para los que tienen y uno para los que no tienen, ¿no? Y cambiar esto es lo fundamental, de tal manera poder avanzar en la integración social. ¿Por qué lo digo? Porque a diferencia de quienes que piensan que el suelo es el problema para la integración social, yo digo, no, cuidado, es el valor del suelo. Lo ha dicho el alcalde Joaquín Lavín, y es efectivo. Y el valor del suelo es un valor, entre comillas, socialmente aceptado, relativamente objetivo. Hoy día hay una nota de prensa en que dice que Recoleta es la comuna que más aumentó el valor de suelo en lo último, desde el 2012 en adelante, y en los últimos 3 años casi un 80%. Esto es porque ha cambiado el valor, ¿no? El valor social aceptado de la comuna de Recoleta como territorio. Y eso es tremendamente importante, pero además nos permite descartar de plano que el hecho de que haya mayor vivienda social en un territorio le va a hacer bajar su valor, muy por el contrario. Hoy día nosotros hemos subido casi un 80% en 3 años, a pesar de que estamos incorporando vivienda social y que lo venimos haciendo hace 6 años, ¿no? Pero esto requiere de más atribuciones, de mayores capacidades, de mayores recursos por parte de los municipios. Porque nosotros estamos hablando de vivienda social, pero el problema más grave de la integración social no es la vivienda, a pesar de que algunos crean que sí lo es. El problema más grave de la integración social es la parte estructural de la ciudad, que es el espacio público. Porque usted puede poner una formidable vivienda en una calle que no tiene vereda y que mide 6 metros de ancho, y esa vivienda va a ser muy difícil que cambie de valor. Pero usted puede poner una media agua, ¿no?, en Las Condes, como lo ha dicho el alcalde. Es verdad, los departamentos que usted va a construir valen como 80 millones de pesos. En un año van a valer 150. ¿Quién le va a impedir después a la gente que quiera venderlo? A pesar de que con esos 150 millones que van a recibir no compran nada similar en ninguna parte de Chile para poder hacer el cambio, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un tema que es anterior para poder abordar lo que es la columna vertebral de toda ciudad, que es el espacio público. Y el espacio público lamentablemente depende de los municipios. Y efectivamente Las Condes tiene más de 1 millón y tanto de pesos por habitante al año. Recoleta tiene 174.000 pesos por habitante al año. Algüe, ayer me llamó el alcalde de Algüe porque dice, mira, te queremos invitar al aniversario de Algüe porque nos ha hecho famoso en todo Chile, porque siempre, cada vez que hay alguna presentación en televisión, habláis del per cápita de Algüe. Algüe está en la región metropolitana, Algüe está aquí al lado de nosotros y tiene 85.000 pesos por habitante al año. Entonces, he nombrado 3 municipalidades de la región metropolitana que tienen esa simetría de recursos para hacerse cargo del espacio público, que es el que es capaz de generar un círculo virtuoso o generar un círculo vicioso de aumento o de detrimento del valor. Y yo creo que lo primero que tenemos como gran desafío para promover la integración social es que los ciudadanos de este país empiecen a valer lo mismo para la ley. Que todos tengamos el mismo valor ante la ley. Y yo realmente creo que con ley de rentas 2,
con ley de rentas municipales, con ley de rentas regionales, no lo vamos a lograr. La verdad que hemos estado pensando durante mucho tiempo y hoy día nosotros decimos, mira, es mejor que recaudemos centralmente y que definamos un per cápita municipal y un per cápita regional para que todos los ciudadanos valgan lo mismo ante la ley. ¿No? O sea, yo lo digo así, si Alhué tuviera un solo año el per cápita de Las Condes, puede demoler Alhué y construirlo de nuevo de una sola vez. Entonces yo creo que aquí lo que hay que entender es que las ciudades son la expresión formal del modelo socioeconómico que los construye, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Es tratar de devolverle la plusvalía que muchas veces se le quita al trabajador cuando se le paga menos de lo que vale su trabajo. Aquí hay una asimetría brutal entre lo que se le paga al trabajo y lo que se le paga al capital por participar del modelo de producción. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de devolverle a la gente esa plusvalía que la arrebatamos sistemáticamente. ¿Y cómo lo hace Recoleta, al menos? Nosotros hemos salido a comprar terreno, a pesar de tener casi un 10% de lo que tienen las municipalidades más ricas de nuestro país, a valores de mercado. Entonces hemos tenido que comprar terrenos, claro, en Recoleta no hay terrenos de 50 UF, pero hay terrenos de 7 UF, que es 6 veces más que la política habitacional, de lo que define la política habitacional, ¿no? Bueno, hay que ir a construir a Bolivia, entonces, porque acá en Chile a 0,5 UF no hay valor de suelo que lo tolere en ninguna parte, ni urbano ni rural. Entonces, cuidado con quedarnos pegados en el tema del valor de suelo, que no lo vamos a resolver, ¿no? A mí creo que puede ser una dirección, esto del 2060, de que ninguna comuna tenga ni menos del 20 ni más del 60. Pero también podría ser que aquellas que tienen menos del 20 contribuyan con una cuota adicional de integración social para lograr la diferencia. Pues en Recoleta el 14% de las propiedades pagan contribuciones. En Las Condes el 86% de las propiedades pagan contribuciones. Hay que analizar cuáles son las exenciones de las contribuciones, porque yo creo que hay exenciones que hoy día, a la altura que hoy estamos en nuestro país, ya no se justifican. Hay que analizar los terrenos fiscales de verdad. Por ejemplo, uno podría pensar que hace 200 años instalar el regimiento WIN número 1 en la periferia, en lo que era en ese entonces la periferia de la ciudad, era muy acertado, porque había que defender la ciudad sobre la arremetida de cualquier ejército extranjero. Pero hoy día, si nos atacaran en Santiago por el norte, matarían a Huechuraba, a Quilicura, a Lampa, ¿ah? Y el regimiento sigue estando ahí al centro de la ciudad hoy día y no tiene ninguna función y ninguna razón de ser. Ya hay varias hectáreas que en Recoleta podrían quedar a 15 minutos de La Moneda para hacer un intercambio de viviendas de integración, ¿no? El polígono de Tiro detrás del cementerio ya no se ocupa hace años. Y es un terreno que está, la verdad, desaprovechado y que más encima divide una parte de la ciudad, generando dos bolsones de una dificultad de accesibilidad importante. Solo lo planteo así. Creo que hay que avanzar en mayores atribuciones. Efectivamente, no solo hay que cambiar la ley de los planes reguladores, hay que cambiar la ley general de urbanismo y construcción, porque lo que plantea Joaquín, que es completamente acertado, tiene límite en la ley general. Nosotros podemos entregar determinados beneficios, pero dentro de determinados límites que la ley general muchas veces no reconoce las particularidades de cada región. Y esto yo creo que pasa por mayor libertad, mayor autonomía y mayor financiamiento para los municipios, de tal manera que la integración social se pueda hacer mejorando los barrios, no solo poniendo vivienda. Gracias, alcalde. Daniel Jadue, de la comuna de Recoleta. Quiero ofrecer la palabra al señor ministro de la Vivienda, don Cristian Monkever. Políticas de integración habitacional, urbana, recordando que el ministerio tiene un apellido de Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el urbanismo queda como el apellido materno, olvidado y no mencionado a veces, y por no mencionado, olvidado de manera definitiva. Entiendo que el ministro ha decidido tener al ministerio con su nombre completo, apellido paterno y materno, de Vivienda y Urbanismo. Ministro, tiene usted la palabra. Claro. Lo noto flaco. Oye.
Presidente, senadores, encantado de estar acá. Ya los echaba de menos, que no haya venido hace un tiempo. A los alcaldes los veo más. ¿Qué pasó aquí? Aquí está la presentación. No, si yo no la necesito. No, está bien. Perdón. Era por si la... No, si la quieren proyectar, proyéctela, pero no, yo no necesito ir leyendo. ¿La van a proyectar? Perdón, presidente, pero aquí quedó la escoba. Proyectarla igual. Se puede ayudar en algunos cuadros. A ver. Lo único que faltaría que dé vuelta el agua, ¿no? La conectividad. Mientras Sí, doy lo los alcalde saludos, Jadwe. ahora sí podemos partir. Ahí nos ayuda. Miren. A ver, varias cosas. Como les decía, senadores, encantados de poder conversar estos temas y no solamente conversar, sino que también tenemos que avanzar. Los alcaldes, tengo una muy buena relación con ellos, mis dos nuevos amigos ya. Me estoy sumando a esa buena amistad con ellos y lo reflejo así y con el resto de los alcaldes porque son claves en este proceso. Son claves para dar el diagnóstico de sus comunas, son claves para la gestión de suelo, son claves para los datos de suelo, por ejemplo, que nos da el alcalde Jadwe, que como él han surgido un sinnúmero de ideas respecto de dónde podemos avanzar en suelo, porque el suelo es un tema relevante en todo esto, y eso es evidente. Y tomé nota inmediatamente. El bienes nacionales es nuestro socio fundamental y en el gobierno anterior se hizo un convenio para un traspaso de terrenos a viviendas sociales para ser utilizados en viviendas sociales, pero claro, eso se utiliza en la zona norte del país, en la zona centro-sur, no hay bienes nacionales. O sea, no hay suelos de bienes nacionales, pero sí hay suelos de otras reparticiones públicas. El municipio de Las Condes aportó en uno importante y aportó en su minuto con Las Condesas, y tenemos toda la zona oriente de la comuna de Las Condes, que algo podemos entusiasmarnos ahí, con beneficios normativos también. Hay muchas familias que están viviendo en sistemas de autoconstrucción de los años 60 y quizás pudiésemos ahí incentivar al uso del suelo de mejor manera, aprovechando también esas familias, que son personas, muchas de ellas adultos mayores. Tenemos también el ejército, como un gran proveedor, dueño de suelos que hoy día no están utilizando y que ellos también están disponibles a moverse, no solamente en la región metropolitana, sino que y lo hemos conversado con ellos. Ferrocarriles, para qué decir, yo me junté recién con el presidente del metro, ellos están en un negocio de tratar de traspasar suelo y ellos entienden, y ustedes lo saben muy bien, que cuando ellos venden suelo la plata entra a la caja fiscal y por lo tanto a ellos les da lo mismo, en términos simples. Y por lo tanto ellos están en la idea, porque ellos sí pueden, a diferencia del metro, de gestionar proyectos inmobiliarios, porque es una empresa antigua y tiene más facilidades y la ley se lo permite y por eso existe Invía. Y por lo tanto ellos quisieran también tener participación en los proyectos inmobiliarios que dicen relación con integración, proyectos comerciales que le generen utilidades para que no tener que estarle estirándole la mano al Ministerio de Hacienda para poder pedirle financiamiento de forma permanente, que esa es la gran complejidad de Ferrocarriles. Entonces ellos también están muy atentos, y no solamente atentos, muy activos, y van a gestionar de buena manera su suelo, y ya tenemos varias reuniones avanzadas donde a nosotros nos interesa poder ayudar a que eso se produzca, donde terrenos y suelos de ellos se puedan compartir con nosotros y con proyectos que ellos también puedan explotar y desarrollar de buena manera. Y hay otro sinnúmero de reparticiones públicas que existen con suelos, el Instituto de Previsión de Normalización, el IPS, yo no sé por qué tiene tanto suelo, pero tiene mucho suelo. Sí, ahí ya no son tan públicas, pero las iglesias, claro. Después está todo lo que dice relación con... los municipios también cuentan de suelo, el Ministerio del Deporte en el fondo también. Entonces, suelo hay, pero hay que gestionarlo más. Y por eso los alcaldes y los parlamentarios ayudan en su minuto bastante en ese tema. ¿Por qué dice ahí une la ciudad? Porque nos interesa seguir relevando el tema de la integración. El une la ciudad no es simplemente algo panfletario ni marquetero, sino que lo que busca es un concepto que vaya de la mano de lo que hemos ido impulsando. Miren, cuando a mí el presidente me encarga la posibilidad de asumir el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como bien dice el presidente,
me señaló varias cosas. Una de esas es urbanismo antes que vivienda, un poco para relevar la necesaria importancia del urbanismo, de pensar en la ciudad, en estos temas de integración. Y lógicamente, si yo me conformara con ser un ministro que lo único que busca es disminuir el déficit de vivienda, esto se transforma en una pega más y no es el sentido. La idea es que el Ministerio de Vivienda tenga connotación de generar políticas sociales, de impulsar cambios, de hacer de alcaldes con los parlamentarios y en general con las familias, que son las que más están levantando la voz. Y ustedes se habrán dado cuenta el cómo han aumentado esa demanda por vivienda que siempre existió. Lo que pasa es que se ha visibilizado más y qué bueno que así sea. Lo que pasa es que a veces se visibiliza con tomas y eso, claro, no es muy bueno. O sea, al revés, es malo, pero expresa una necesidad y una angustia de miles de personas que siendo allegadas hoy día y otras ya hacinadas requieren de vivienda y quieren y reclaman en condiciones muy distintas a lo que ocurrió en los 70 y en los 80. Sobre todo en los 70, política, gobierno del general, etcétera, donde se radicó y donde se implementó una política urbana, una política de habitacional mala, abiertamente mala, que venía de manera distinta en los años 60, pero muy deficitaria. Se trató de acelerar en los años 80 y se aceleró, como ustedes muy bien saben, de la manera como se aceleró, y en los años 90 se empezó a tratar de corregir, pero en los primeros años de los 90 también se cometieron errores respecto de la calidad de las viviendas que se construyeron. Por lo tanto, hubo ahí también un doble error, por erradicación más construcción de viviendas de baja calidad, que hasta el día de hoy nos pasa la cuenta, porque estamos en programas de recuperación de barrios gigantes que el senador Montes conoce muy bien, y además es un gran promotor, y que es el gran déficit nuestro. El déficit nuestro no es el déficit de cantidad de vivienda que nos faltan, sino de la cantidad de vivienda que tenemos que arreglar, que tenemos que reparar y tenemos que mejorar. En la zona sur la aislación térmica es clave, y en el resto del país también, pero principalmente en la zona sur y en la zona centro. Todo lo que hizo relación también con la aislación térmica y la recuperación de barrios y sobre todo de vivienda por fuera y por dentro, hoy día más por dentro que por fuera, el entorno, digo, por fuera, los jardines, las cajas escala, y por dentro la vivienda propiamente tal, cambios de ventana, techumbre, aislación térmica, etcétera, es lo que nos tiene concentrados. ¿Por qué hago toda esta introducción y por qué creo que es necesario? Porque el Ministerio de Vivienda está llamado a eso, no solamente a construir viviendas y a arreglarlas y a repararlas y a hacer plazas, sino que en general a producir una discusión importante en esta materia. Yo creo que es bueno que se produzca esta discusión en materia de integración, es importante y además hay un diagnóstico compartido. Hay mayores énfasis, está claro que el énfasis del alcalde Lavín es distinto que el énfasis del alcalde Jave, y el mío estará intermedio, pero obviamente se puede consensuar una postura y el diagnóstico de las agrupaciones de familias, de comités, de la FENAPO, el UCAMAU y todas las que existen, también coinciden mucho en lo que nosotros estamos pensando. La academia, ¿para qué decir? Y la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que se dicta en el primer gobierno del presidente Piñera, que la presidenta Bachelet en su segundo gobierno profundiza con el Consejo y que nosotros vamos a profundizar aún más con el Consejo en su nueva versión de desarrollo urbano, coinciden en lo mismo. O sea, aquí no hay una postura distinta. O sea, nadie está pensando en la erradicación, nadie está pensando en cambiar a las familias de un lugar a otro, nadie está pensando en cosas distintas que no sean proyectos de integración. Y evidentemente la integración, y comparto con el alcalde Jadwe, es mucho más que la vivienda. La vivienda es una herramienta de las tantas que hay. La mejor integración es la que se da en las plazas, eso de todas maneras. Ahí conviven todos, ahí son todos iguales, juegan los mismos juegos, claro. Eso es. Sí, al final, y el trabajo también es una tremenda herramienta para integrar las universidades, los colegios. Bueno, hay tanto que hacer. Pero y también tenemos que batallar contra una segregación que está muy instalada en el país, sobre todo en la región metropolitana, en materia de vivienda, ¿para qué decir? En el resto de las regiones es bastante más llevadera la integración. Me vuelvo a remitir ahora a los temas de vivienda. Entonces, ese es el diagnóstico y por lo tanto hay harto que hacer. Yo tenía algunas imágenes que yo he ido contando, entonces por lo tanto no es necesario irlas mostrando, si es que aparecen ahí, que dice relación con... Dale. Los primeros intentos, que lo contaba el alcalde Lavín, ahí están los dos primeros intentos, Corporación de Vivienda, la Corvi, y de Mejoramiento Urbano, la Cormu. Algunos senadores se acordarán de esas dos corporaciones, y la
Más que otros, sí. Claro. No, y yo tengo que relevar, yo soy del año 68, así que yo tengo que relevar la importancia que le ha dado el senador Monte en esto, no es porque, aparte de la buena amistad que tenemos, él fue el de los primeros que me habló de vivienda y además me regaló un libro de vivienda. Me dijo, hay un libro en el Ministerio de Vivienda que dice relación con la historia de la vivienda social en Chile, que se hizo el año 2005, si no me equivoco, y que se ha ido aumentando y complementando. Ya lo tengo, lo he estado leyendo y de aquí surgen muchas de estas ideas. Ahí me encontré, por ejemplo, con el tremendo ejemplo de integración social que está en la Villa San Luis, que hoy día está muy en boga, y que partió a sorpresa mío, yo a lo mejor me voy a alargar un poquito, pero a sorpresa mío partió por iniciativa del presidente Frei Montalva, y lo toma después el presidente Allende y lo cristaliza, pero fue el presidente Frei Montalva el que empujó ese debate, y que va de la mano con esto de la Corvi, de la Cormu, etcétera. Esfuerzos de integración social también se hicieron en el gobierno del presidente Alessandri, sobre todo con el DFL2, etcétera. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años? Lo primero, Casas Viejas de Puente Alto, año 2007. Yo diría que la ministra Poblete, porque es bueno aquí resaltar los esfuerzos que se han hecho. La ministra Poblete hizo un tremendo esfuerzo en hablar de integración, y ahí viene el proyecto de las Condesas, en Las Condes y otros más, donde se empiezan a fijar las primeras bases de integración, donde viviendas máximo de 300 unidades o hogares, el 20% tenían que ser del Fondo Solidario. Después viene el esfuerzo del presidente Piñera, que parte también con un programa de integración, evolucionando de la ministra Poblete, modifica una ley que permite integración, modificar los planos reguladores para permitir integración, que está en el DFL2, y yo diría que la presidenta Bachelet y la ministra Zabal también hizo un tremendo esfuerzo en esto, y ella es la que ya transforma la política de integración social en un programa de integración social específico, que es el que conocemos hoy día, que es el famoso TS19, que es al cual el alcalde Lavín y un sinnúmero de otros proyectos se han acogido y de buena manera. ¿Cuál es el problema de ese programa de integración? Como bien dice el alcalde Lavín, es que cumple la mitad de la función, integración social nomás, pero no territorial. Porque la social es que vivan familias de distintos ingresos en un mismo conjunto habitacional, pero no bien ubicado. Entonces, si uno mira el diagnóstico, y no es culpa de la ministra, ni de este ministro, ni de nadie, sino que es culpa del suelo, de que las empresas constructoras no encuentran suelo razonable, porque las lucas no les alcanzan para poder hacer viable el proyecto, todo esto es así. Entonces, si uno ve los proyectos, por ejemplo, de integración en la región metropolitana, todos están cercanos a comunas más periféricas, no centrales. Todavía no logramos proyectos de integración masivamente en Recoleta, no logramos en Las Condes, no logramos en Providencia, en Ñuñoa, no. En La Florida recién, ahí gracias al esfuerzo del senador, compartido con el alcalde, que tienen buena amistad, y por lo tanto... sí, buena relación tiene. Y por lo tanto, pero no, eso no ha logrado cuajar. Entonces, yo comparto con lo que dice también el alcalde Lavín. A este ritmo no vamos a tener integración, pues la integración que tenemos hoy día es integración boutique. Muy específica, muy localizada. Hemos hecho mucho porque hay más de 100.000 viviendas de integración que se han construido, por ahí lo tenía anotado en mi gráfico, 19 proyectos. Estos son a ver, ¿cuál es el resumen total? Esta, mira. Hay más de 105.000 viviendas hasta el año 2017, hay más de 700 conjuntos habitacionales, una inversión público-privada de 3.800 miles de millones y generación de más de 380.000 empleos. O sea, porque también hay que señalar que el programa de integración social surge en el gobierno del presidente Bachelet también con una lógica reactivadora de la economía, y por eso surge esta idea de que el Servio les prestara plata a las constructoras para que se entusiasmaran en estos proyectos, les daba un subsidio especial, porque ahí están los incentivos a las empresas por construir estos proyectos, y a las familias les daba mayor subsidio por atreverse a vivir en estos proyectos, porque de verdad había que atreverse, porque al principio había muchas dudas. Entonces, había un incentivo financiero, económico. Esto no funciona si no es con incentivo. Las empresas les encanta este proyecto y les encanta porque les encanta la integración, está bien, pero también porque les encantan los incentivos monetarios que vienen asociados a este tipo de proyectos. Esta cuestión es así, porque si el Fondo Solidario tuviera más incentivos, les encantaría mucho más el Fondo Solidario. O si el arriendo, pero esto tiene un componente social fuerte, la integración, pero también un componente de incentivos, y por lo tanto a este ritmo, vamos a seguir a este ritmo y vamos a estar todos muertos antes de que veamos una verdadera integración. No quiero ser fatalista, pero
pero el ritmo de crecimiento no va a ser fácil. Entonces, ¿para dónde va la micro? Mire, tiene razón como lo han planteado, y lo he dicho en la prensa, el presidente le interesa que esto lo potenciemos. ¿Tenemos problemas? Sí. Analizamos ya los problemas de los suelos. Está bien. Analizamos ya los temas de los planos reguladores. No lo hemos analizado mucho, pero es una discusión que vamos a tener que tener, y yo quiero conversar también con los parlamentarios, porque es acá donde se va a modificar una eventual ley. Los planos reguladores son muy lentos, y estamos a un paso de que entre en vigencia la nueva ley de transparencia en el mercado de suelo, que tiene 3 componentes. Uno, que es lo impositivo, que van a subir los impuestos respecto de contribuciones en los sitios eriazos para evitar la especulación. Otro, que dice relación con el observatorio en el mercado de suelo, que lo vamos a hacer debutar en los próximos días, porque la ley entra en vigencia el miércoles, o sea, el jueves, y estamos en condiciones, porque Impuestos Internos lo hemos apretado harto para que nos entregue toda la información. No es fácil a una institución entregarle la información a otra, sobre todo en materia de valores y de precios, pero los han entregado todos, y también con la colaboración del Ministerio de Hacienda. Estamos en condiciones de partir, pero además hay una tercera patita de este proyecto de ley en temas de planos reguladores, que hizo relación con los estándares mínimos que tienen que cumplir los planos reguladores, y ahí con algunos parlamentarios lo había conversado, tenemos que hacer una serie de reglamentos que lo estamos estudiando, y hay mucha coincidencia en quienes saben de estos temas, en que los planos reguladores con esta ley a lo mejor se van a demorar más en tramitarse de lo que ya se demora, producto de una mayor participación ciudadana. O sea, la ley lo que busca es mejorar la participación ciudadana, pero eso puede alentizar más. Las leyes no hay que postergarlas, las leyes se cumplen y parten en el día 1. Lo que tenemos que hacer es ver cómo funciona esto, pero claramente ahí hay un tema que nos puede hacer demorar más incluso los planos reguladores. Los planos reguladores tenemos que mejorar sin disminuir la participación ciudadana, tenemos que hacer que sean más eficaces, más rápidos, más expeditos. Ahí hay un punto que también es importante. Pero eso respecto a las falencias y a los problemas que tenemos. ¿Para dónde va la micro, presidentes y parlamentarios? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Nosotros tenemos que generar incentivos más fuertes que lo que dice relación con el programa de integración social y territorial que tenemos nosotros en el Ministerio. Y ahí no tenemos mayor cosa que, o sea, no vamos a descubrir la pólvora, si aquí es muy simple. Los incentivos normativos son uno, de todas maneras, y el alcalde lo planteaba muy bien, es cuando hay un proyecto de integración, poderle dar la posibilidad a un desarrollador o a un constructor, un empresario, de que construya más, si es que esto viene asociado a integración. Ahora, construir más significa con cierta racionalidad y cierto equilibrio, porque si van a construir torres de 90 pisos y van a vivir 1.800 familias en una sola torre con 600 departamentos, eso por ningún motivo. Eso por ningún motivo. Pero sí tiene que haber una suerte de beneficios normativos. Esto tiene que venir asociado también a que donde invierte el Estado tiene que haber mayor densidad. De todas maneras. Y por lo tanto los ejes de metro, por poner la región metropolitana, o los ejes de mayor transporte público, o los espacios públicos que el propio ministerio lleva adelante, parques, plazas, tienen que estar asociados a mayor densificación. Eso de todas maneras un alcalde tiene que entender que sí, hay muchos que lo entienden, pero un alcalde tiene que entender que si hay, porque de repente nos encontramos con líneas de metro donde el borde de la línea de metro todavía está construido a lo estilo 50, en una zona más, en un estilo de construcción y de vida media romántica que todos anhelaríamos, pero que no dice relación con una ciudad como por ejemplo la de la región metropolitana, que viven más de 7 millones de personas. Entonces tiene que haber ahí necesariamente mayor densificación, y vuelvo a poner el acento en densificación racional, equilibrada, no esos megaproyectos que lamentablemente en algún momento surgieron y que los municipios han ido actuando rápido, algunos de ellos, para poderlos evitar, pero no por eso. O sea, lo que no puede pasar es que el metro tenga en el borde un proyecto habitacional de 2 pisos y no se pueda construir más de 2 pisos, porque eso no, porque hay inversión pública, y la inversión pública tiene que ir asociado a una mejor ciudad, y una mejor ciudad es que puedan vivir las personas en mejor calidad de vida, y la mejor calidad de vida significa estar cerca de ejes de transporte, cerca de la pega, con buenos proyectos, bien emplazados, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos todo un esfuerzo, y ahí viene toda una discusión, y yo sé que muchos de ustedes ya lo han planteado, es la captura de las plusvalías. ¿Qué va a pasar con las mayor plusvalías de los terrenos? Que la ley de transparencia en el mercado de suelo, algo de eso se hace cargo, sobre todo con las contribuciones mayores para los sitios eriazos, que van a tener que pagar las personas que lo siguen manteniendo, para evitar evidentemente la especulación. Entonces, hay todo un tema ahí que se va a producir, pero ahí hay un beneficio normativo que nosotros tenemos que explorar y tenemos que avanzar, y para eso necesitamos pasar por el Parlamento. Estas discusiones son bien sabrosas para el Parlamento, porque además se produce un debate bastante transversal
más allá de los alineamientos políticos, es evidente, y sobre todo en un país donde la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios, porque es nuestro patrimonio, no tenemos mucho más, la casita, el doble, 2 departamentos, y ahí se radica el patrimonio de los chilenos, sobre todo en las familias que ya están, las personas más jóvenes a lo mejor piensan que su patrimonio va por otro lado, pero hoy día el patrimonio, no sé los porcentajes, no los manejo, pero sí sé que el porcentaje altísimo del patrimonio de los chilenos es la propiedad asociada a una casa, o un departamento, o una casa en la playa, o un terreno, y por lo tanto importa a todos lo que hagamos nosotros en la ciudad y cómo influyamos en cómo la ciudad se construye y se va armando y por eso surgen las dudas, por ejemplo, o los temores o los prejuicios, a mi juicio malentendidos, de familias que ven como una amenaza que el alcalde Lavín construya vivienda social de integración en la Rotonda Atenas porque creen que va a disminuir su plusvalía. Es lo mismo, es el temor a esto mismo. Al final yo creo que lo que va a hacer es mejorar la plusvalía, hizo más conocida la Rotonda Atenas, las viviendas van a ser más bonitas, las conozco el proyecto, conozco la Rotonda Atenas, y por lo tanto, y conozco la gente que vive ahí por haber sido parlamentario, igual que el senador Montes, entonces por lo tanto podemos, o sea, es un aporte al barrio, aquí se está haciendo un buen avance. Entonces, eso por un lado. Y por otro están los incentivos tributarios, y que eso hay que explorarlo. Nosotros tenemos una política habitacional en la lógica del DFL2. Nosotros, mire, producto de todo esto uno se pone a estudiar harto porque eso es lo entretenido. Y yo diría que de los años 10, principios del siglo pasado en adelante, se fueron dictando sucesivas leyes que dicen relación con incentivos tributarios para poder disminuir el déficit. Y la ley Pereira y las casas Pereira, que todos conocerán, y las del DFL2 de 140 metros fueron ya las máximas en beneficios tributarios. Pero yo no sé si hoy día estarían en condiciones de debatirse de esa manera, pero en ese minuto era tal el déficit que se hicieron... Claro, es verdad. Pero, por ejemplo, no pagaban impuestos. Quedar detalle la ley Pereira, ministro, obviamente. No, sí está bien. Pero, por ejemplo, pasaba, a mí me sorprende que hoy día es re difícil, que en personas que se organizaran en una empresa constructora que tenía como único objeto construir vivienda, no pagaban impuestos a la renta. Es sorprendente. Sin perjuicio de los beneficios tributarios que también le dan a las familias, que es otro, que es no pago contribuciones, no pago impuestos a la renta si yo arriendo las propiedades, no pago contribuciones por un número de años, no pago impuestos de herencia, y que se ha ido corrigiendo. En la última reforma, no en la última, en la penúltima, la que llevó adelante el presidente Piñera, con motivo de la reconstrucción, se recortó bastante estos beneficios, porque habían personas que compraban 3 y 4 departamentos, o personas jurídicas. Imagínate, eso sería todo. Entonces, claro, el DFL2 lleva 60 años, y ha demostrado ser una buena herramienta de permitir la construcción de vivienda, y por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo utilizamos bien los incentivos tributarios, y ahí se va a abrir un debate. Hemos hablado con el presidente, con el ministro de Hacienda, que siempre son complejos. Es verdad, o sea, en el fondo lo que hay que hacer es cómo trasladamos los beneficios tributarios que hoy día tiene el DFL2, que existen, para que beneficien a familias que estén dispuestas a vivir en proyectos de integración. Es una idea que está dando vuelta y que a mí me gusta y mucho. Y aquí lo cuento, y aquí efectivamente es una idea de la que está dando vuelta. Familias que hoy día quieran vivir en proyectos de integración, que paguen menos contribuciones si es que tienen que pagar, porque muchas de esas van a quedar exentas, pero otras que paguen menos contribuciones, y a lo mejor mutar el beneficio del DFL2 a proyectos de integración. Eso es lo que estamos debatiendo y discutiendo. Quise venir a la comisión encantado y gustoso, y les voy a dar la palabra inmediatamente para escuchar a los parlamentarios, que es lo relevante, un poco para adelantar este debate, poner sobre la mesa lo que estamos pensando y pedirles opiniones también, porque todavía no hay nada resuelto. El presidente finalmente es el que corta el queque y el que decide y avanzar en una u otra línea. Pero esto es un debate que se está dando, y tampoco estoy contando ninguna novedad, y está sobre la mesa, y es el esfuerzo que estamos intentando hacer. Eso es, presidente. Bien. Y encantado de estar acá. Gracias, ministro. Precisamente esa era la idea, de abrir el debate a nivel nacional, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Por tanto, también a nivel territorial, que ya los alcaldes lo habían hecho. Esto nace
en el territorio. El senador Carlos Montes me ha pedido la palabra y luego el alcalde Jadwe, que quería hacer una puntualización. Bueno, en primer lugar, que quiero valorar que estemos con este debate. Este debate cada cierto tiempo vuelve, no es que esté partiendo. El tiempo que en el Congreso fue más intenso en este debate fue hace unos 10 años atrás, 12 años atrás, que trajimos, incluso bien asociados con el Lincoln Institute, trajimos a los franceses, a distinta gente que estaba desarrollando experiencia en todos lados, y creo que es bien interesante los cuadernillos que salieron en la Cámara de Diputados al respecto. Sobre todo estos conceptos. Es un viejo tema, eso es lo que yo quiero decir. Mira, yo creo que es re importante distinguir niveles. O sea, las causas hay que darle más vuelta, porque las causas no es algo menor, o sea, es una cuestión súper seria, que tienen, yo creo que hoy día tiene que ver con las características de nuestra sociedad. Una sociedad tan desigual hace que la gente no quiera integrarse. O sea, la gente no quiere integrarse. Hay una fuerza contra la integración muy fuerte. Y eso tenemos que reconocerlo para revertirlo, porque si no es casi imposible. A mí la dimensión cultural de la desintegración y de la no integración hay que tenerla. Este libro reciente de la Cortina sobre la aporofobia, que dice que se ha incubado una cultura que la gente quiere separarse del pobre. O sea, yo creo que es una cuestión que es así, en distintas dimensiones, no solo de vida, no solo del barrio, sino que de otra. Yo creo que hay que tenerlo porque eso es lo que hay que revertir, esa cultura que tiene que ver con una lógica de la sociedad. A mí me parece que lo más grave que hemos hecho en los últimos años respecto al tema de la desintegración es lo que ocurrió en educación, con el financiamiento compartido. O sea, haber separado a los niños de acuerdo al nivel de ingreso de su familia y haber terminado con esto que la escuela y el liceo en Chile era el lugar donde los diferentes se encontraban, eso es lo más grave que puede haber ocurrido y eso va a tener efectos escalonados para adelante. Porque yo lo veía en la Florida, que era uno de los ejemplos de esto, los niños miraban con cierta envidia a los que pagaban más y con cierto desprecio a los que pagaban menos. O sea, es una distorsión muy grande cultural, que nunca la habíamos tenido, no existió en ninguna parte del mundo, y donde trataron de copiarla, que fue los suecos, cuando llegaron al 8%, tuvieron una rebelión del país, digamos, nosotros llegamos al 38%, no sé, esto lo hemos discutido con el ministro, cuando era ministro el alcalde Lavín en su momento. Pero yo creo que hay un tema bien de fondo, eso es lo primero que quiero. Y aquí los factores contraculturales. Yo lo que he visto, si uno mira la historia, por ejemplo, de Santiago, las tomas fueron un factor de integración. Porque la gente se tomaba a lugares mejores, que tenían otro valor, y se quedaban dentro, con todas las otras distorsiones que esto provoca, pero generaban un proceso de integración. Quiero decirlo porque si es cuestión de ver el plano de la ciudad de Santiago y ver dónde están las tomas, que están todas en bar, hasta la calle Santa Isabel es de tomas. Buena parte de la calle Santa Isabel fueron tomas. ¿Ah? Eso lo vamos a hacer ahora. No, oye. No sé, bro. Bueno, eso es lo primero que quiero ver. Y cuando uno habla que es cultural, que tiene... Aquí se requiere mucha voluntad política para revertir esto, mucha voluntad. No es solo una política de gobierno. Y si uno mira los programas de todos los partidos, me van a perdonar, pero los partidos no tienen estos subprogramas. No está, y eso es serio. Aquí en el Parlamento es una cuestión que cuesta ponerlo como tema. O sea, y esto, incluso cuando se discute la ley de copropiedad, pocos intervinieron. O sea, hay algo en el Senado y en general. Esto es un tema que no está en la categoría, en la agenda política, y creo que eso es súper importante ponerlo. Lo segundo que quiero decir, además de esta dimensión de fondo, están los instrumentos para actuar, que al final uno los puede resumir en un concepto que es planificación, o sea, la capacidad de adelantarse frente a los hechos o intervenir en procesos reales, para eso es la planificación. Y en esto, mira, a mí cuando se habla de planes reguladores con el concepto que tenemos, que anticipar, los alemanes pueden planificar a 60 años porque así en Alemania, a nosotros nos cuesta más, pero cuando uno oye a los franceses que hoy día han ido incorporando crecientemente el concepto de consistencia, o sea, tiene una ecuación de consistencia para decir este proyecto es válido o no, dependiendo de que cumplan 10 variables, y que esas variables sean consistentes. Eso es una manera moderna de pensar en la aprobación de proyectos que recuperan estándares a partir de combinar bien el abastecimiento, la vialidad, la diversidad social, un conjunto, y eso permite valorarlo e incorporarlo. Yo creo que no es solo seguir con el viejo modelo de plan regulador, la vieja forma de entenderlo. Aquí hay que incorporar, por lo menos adicionalmente, ciertas otras cosas. A mí, además, lo hablábamos con el ministro hace un tiempo. Yo creo que no va a haber integración si el Ministerio de la Vivienda no tiene más facultades para hacer proyectos donde le parezca que son proyectos integradores. O sea, yo insisto, la comuna de San Joaquín requiere un ministerio que diga a la orilla del San Juan de la Guada, en todos estos sectores, hay que construir una remodelación San Borja.
El día que el ministerio tenga esa facultad y tenga recursos y tenga la flexibilidad para hacer, ahí hacemos proyectos de integración efectivos, internamente, pero especialmente en los barrios. Yo creo que esto es clave, tener instrumentos de eso, y si en el presupuesto nos plantean a nosotros que hay un fondo para proyectos de este tipo, yo creo que va a haber acuerdo y romper la lógica de los subsidios, de hecho, porque aquí es la lógica de proyectos, por encima de la lógica del subsidio. Bueno, yo creo que hay que ver cosas, en la planificación de la ciudad hay que ver cosas bien concretas. Siempre creamos condiciones para cosas, pero de repente hay que dar facultad. Yo al alcalde Lavín le diría, aquí una gran deuda con la integración en el barrio alto. Y cuando sacamos a todos los pobres del barrio alto, eso rompió. Y si uno mira los problemas del Transantiago, uno de los problemas que explica los problemas del Transantiago es el barrio alto. Porque en los supuestos con que se diseñaron las líneas, las distintas líneas, no se consideró que cerca del 40% de los viajes de Santiago son hacia el barrio alto. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no vive allá y tiene que desplazarse de Puente Alto, de La Florida, de La Pintana, de otras partes, para ir allá. Entonces, el hecho de tener ciudades más integradas es en todo sentido mejor para todos, o sea, incluso el desplazamiento, el transporte y todo lo demás. Entonces, a lo mejor hay que tener un plan barrio alto. Te estoy diciendo que las normas que apliquemos al barrio alto no tienen por qué ser igual a las que se hagan para Recoleta o para otros lados. En el barrio alto a lo mejor necesitamos un plan especial que hay que conversarlo dentro de lo que sea, pero que hay que generar instrumentos con los municipios y todo para poder hacerlo. La otra cosa que quiero decir, en tercer lugar, primero cultural, segundo planificación y tercero, a mí me gusta mucho esto de, paralelamente con discutir los dos temas anteriores, ir avanzando en ciertos proyectos y dándole posibilidad a ciertos proyectos de avanzar, ¿no es cierto?, de salir, porque no es una cosa totalizante y global y única. Y en ese sentido yo creo que es re importante que primero valorar lo que existe, porque yo creo que cuando tú mencionas Casas Viejas, ministro, Casas Viejas, ¿sabes quién inventó Casas Viejas? Fue una empresa privada, no fue el municipio. Y al contrario, la empresa dice que le costó mucho convencer al alcalde de la época, que no quiero mencionarlo, porque es candidato. No, pero le costó mucho convencerlo, y lo que hizo el municipio fue ayudar a ver quiénes ocupaban las viviendas, no el proyecto mismo de integración que surgió de otra, y conozco a los que lo hicieron, y gente que se la jugó mucho, en fin. Y fue una cosa novedosa. Creo que uno empieza, voy a decir una cosa que a lo mejor, el alcalde de Barnechea, que uno puede discutir mucho lo que hace, tiene unos proyectos de integración que ojalá pudiéramos tener en otras partes de la ciudad. O sea, el proyecto de integración mayor es del alcalde de Barnechea, no tengo la menor duda. Claro, cometió la barbaridad de construirlo arriba de la cancha de las casas, pero de la cancha del estadio, ¿no? Lo construyó en el estadio y la verdad que rompió parte de la identidad y la historia de la comuna, pero unas casas de las Lomas 1, las Lomas 2. Sí, pero de otro estándar, ¿no es cierto? O sea, ahí está todo lo que dice Alcalde Tejado, el riesgo de que esto se venda porque el valor patrimonial es... Pero ahí, no, es que no es eso, no es solo esa, sino que hay varias otras villas ahí que se ha dado una política de integración valorable. Yo creo que realmente es cierto que Costanera Norte ha aportado harta plata, o sea, los concesionarios de la Costanera. Había otras fuentes de financiamiento. Bueno, yo creo que estos proyectos hay que aprobarlos, alentarlos, junto con ir a los cambios más de conjunto. Y otra cosa, una vez hechos los proyectos, cómo se administran, que es súper complejo. Y el tema del ascensor, cuando se construye en altura, cuando se va a construir toda la vivienda social en altura, el tema del ascensor es un drama. Porque el ascensor no es la inversión, es la mantención. Y aquí muchas veces se discutió la posibilidad que hubiera un subsidio de funcionamiento, de mantención de vivienda social. Hoy día ustedes saben que la ley permite nombrar administradores, o sea, el Estado tiene facultad para nombrar administradores en los condominios de vivienda social, pero para que el ascensor. Y todo el tema de lo que primero se destruye hacia atrás, no sé, hacia adelante, que es el área húmeda, ¿no es cierto? Toda la cuestión con agua, que la verdad que es bastante desastrosa, hay que tener una manera de mantención del Estado, más allá del problema del asbesto. Y bueno, yo creo que en esto de cómo se mantiene mejor, nosotros estamos discutiendo una ley, con la senadora hemos coincidido mucho que con esta ley, si no tenemos algún ente público que ayude a fiscalizar y al cual se pueda apelar, o los municipios tienen una vocación de hacerlo, porque han sido pocos los municipios con real vocación de hacerlo, y yo en esto descarto a Las Condes porque tenemos más vocación que otros, con el alcalde, el otro, de la más. Bueno, y termino con lo siguiente. A mí me parece que el financiamiento es un tema clave y ha sido mencionado. Yo le diría a los alcaldes de que para esto hay mucha plata, ¿no? Si el problema es que están mal orientadas. Mi cálculo es que en este momento tenemos cerca de 1.200 millones de dólares anuales en puros incentivos para el sector. El problema es que no juegan ningún papel. ¿Qué sentido tiene descontar el 65% del IVA hoy día, que eso asciende como a 600 y tantos millones de dólares? Por exponer uno.
En la reforma tributaria recién borramos dos, borramos que los malls no pagaban contribuciones, o sea, que los descontaban de los impuestos, que era absurdo. ¿Ah? Borramos también esto de que el IVA se pagaba poquito cuando la inmobiliaria se lo vendía, perdón, cuando la constructora se lo vendía a inmobiliaria porque pagaba poquito y después el precio real era desde la inmobiliaria al consumidor. Entonces pusimos IVA a los dos lados, no es que se pusieron impuestos nuevos, sino aparejar. El que cobraba bien no había problema, no le subía prácticamente nada. El que hacía trampa en la primera venta, claro, a ese le subió y después se puso arriba los edificios sin IVA. ¿Por qué? Porque había una manera de eludir impuestos que se eliminó. Pero aquí necesitamos revisar esto. En esto estuvo en algún momento de acuerdo incluso algunos jerarcas de la Cámara de la Construcción. ¿Ah? El problema es en el gobierno. Esto se ha discutido muchas veces acá. Y ha habido los parlamentarios más insólitos los que han estado en contra de esto. Entonces yo creo, bueno, pero creo que es re importante, 1.200 millones de dólares que hay que, no es plata nueva, ¿eh? Y se le ha dicho incluso a esta reforma tributaria, nosotros tratamos de avanzar en la reforma tributaria en 3 cosas adicionales en esto. No hubo acuerdo entre nosotros mismos, entre nosotros digo el bloque de gobierno. Bueno, pero aquí hay que tratar, a mí me pareció bien que lo que hizo Piñera en el primer gobierno, esto del DFL2. Nosotros lo habíamos peleado mucho y él tuvo el valor de decir bajamos a 2. Yo creo que está bien, pero como tú lo planteas me parece mejor, porque dice, ya pesquemos esto y transformémonos en otra cosa. Entre paréntesis, es verdad que hay 2 que tienen 1.000 casas con DFL2, 2 propietarios que tienen 1.000 casas, una cosa insólita. Y yo a uno de los que me dijeron que era, le dije, ¿cómo puedes tener 1.000 casas? Entonces me dijo, no, eso no es verdad, solo tengo 350. Uno bien simpático. Bueno, entonces yo termino. El tema del financiamiento hay que darle más vuelta. Primera vez alcaldes que se incorporan impuestos a la plusvalía fue en este proyecto del suelo. 10% ante cambio de planes reguladores. Eso aquí hubo cierto acuerdo, costó mucho, pero hubo cierto acuerdo. No lo logramos para el metro, no lo logramos para grandes obras públicas, sería lo lógico también, sería lo lógico y en muchos países así existe. Y termino con una cosa. A mi juicio, la experiencia brasileña y la experiencia colombiana hay que tenerla presente. Ellos tienen un programa de integración forzada del 25%. La experiencia andaluza, que es 65% de integración forzada a vivienda pública, no lo llaman vivienda social, vivienda pública. Pero son varias ciudades que se nos adelantan. Yo vi en Malasia, donde obligan al interior de cada edificio, integración, 30, 30 y 30, 3 nacionalidades. Porque ellos dicen, si no se integran desde la vida misma y también la escuela, después es imposible convivir, porque el espacio público se van a arrancar unos de otros. Había malayo, hay chino e hindú, ¿no es cierto?, dentro de cada uno de los edificios, obligatoriamente. Nosotros tenemos poca cultura para eso, sí es muy difícil, pero tenemos que buscar formas apropiadas a nuestra cultura para generar el reencuentro, porque al final es cultural esto, el reencuentro. La aporofobia en Chile quizás es más fuerte que en otros países, porque por alguna razón siempre la ha tenido Chile, yo reconozco siempre, pero esto se nos agudizó a un nivel, y lo peor de todo es haber roto el encuentro de distintas realidades dentro de la escuela. Es una cuestión gravísima, y ahora se está empezando a revertir, pero eso es muy... Lo que existe, alcalde Lavín, en Inglaterra, lo hemos hablado otras veces, es incentivos para que sectores de un nivel vayan a otro nivel, desde arriba hacia otro, no la inversa. O sea, en la educación existe un subsidio adicional si van niños de un nivel de ingreso más alto a colegios para incentivar la vuelta a los sectores medios de la educación pública. Eso es, nosotros tenemos que tratar de hacer cosas de esa naturaleza. Eso, señor presidente. Y ofrecer la palabra al alcalde Jadwe. Alcalde, si hay algún elemento de réplica, y luego el senador Sandoval. Solo hacer algunas observaciones y discúlpenme la patudez, pero voy a recomendar un libro para los que de verdad quieran. Hay un libro muy antiguo de Edward T. Hall que se llama La dimensión oculta. Habla de proxémica y etología, ¿no? Pero pone sobre la mesa el riesgo de convertir nuestra ciudad en lo que él llama un sumidero comportamental, cuando efectivamente llevamos las densidades segmentadas por barrio, ¿no?, a niveles mayores a los que tolera la especie. Lo plantea así. La verdad que si alguien se da la molestia de leer este libro, puede ser probable que se sienta tremendamente identificado con nuestra ciudad y con nuestra situación actual. Si eso les pasa, volvamos a tener una conversación, ¿no? Porque es un experimento además con animales, pero nos parecemos demasiado a veces, ¿no? Lo segundo es que quiero disentir con el ministro en una sola cosa para que le ponga mucho ojo. Yo no creo que la participación ciudadana sea la que detiene los planes reguladores. Lo que detiene los planes reguladores, los que los puede hacer más lentos, ¿no?,
es un tema que se da no solo en este tema, sino que en muchos otros temas. Es que el nivel central desconfía de nosotros. Es que el nivel central cree que los alcaldes estamos incapacitados técnicamente y porque no tenemos las atribuciones para dirigir nuestros territorios. Y en todo hay un control ex antes y no ex post. Porque si nos controlaran ex post para asegurarse de que cumpliéramos la ley, a mí me parecería fundamental. Pero que todo lo que nosotros tenemos que decidir tenga que ser aprobado, ¿no?, por un ente superior. O sea, menos mal que en el gobierno anterior se dieron cuenta de que era absurdo que tuviéramos que ir a pedirle permiso al Servio para arreglar una calle. A mí la Contraloría me reparó no sé cuántas veces, porque yo tapaba las calles sin pedir los permisos y sin preguntarle al Servio. O sea, eso yo creo que aquí lo que pasa es que tenemos que preguntarle al nivel central cuánto poder está dispuesto el nivel central a soltar para empoderar a las regiones y a los alcaldes. ¿A cuánto están dispuestos a renunciar? En términos efectivos, no solo de atribuciones, sino que además de recursos. Ustedes gastan el 80% del presupuesto anual de la nación, las regiones el 8% y nosotros los alcaldes el 12%, y si lo queremos discutir, hay un 3% que podemos discutir porque son de los servicios traspasados, que además los define el nivel central. O sea, si alguien piensa que las municipalidades van a poder revertir el proceso de integración solo disponiendo del 8% del presupuesto anual de la nación, yo creo que no estamos entendiendo. Lo tercero, ¿no? Hay que tener cuidado con esto de segmentar por capacidad de pago. Hoy día leía el diario que se está planteando lo mismo a través del seguro de salud que ustedes están planteando. Se lo planteo con mucha humildad y con toda transparencia. Cuando uno plantea la posibilidad de que en FONASA se pague un diferencial voluntario para acceder a un plan mejor de salud, van a terminar haciendo lo mismo que hicimos hace 30 años con los colegios, con el financiamiento compartido. Yo lo que quiero poner sobre la mesa es que la integración no la vamos a lograr si no cambiamos la matriz de pensamiento de cómo resolvemos los problemas. El seguir traspasando beneficios o incentivos a privados que, por ejemplo, nadie lo ha dicho, pero el subsidio del arriendo, para lo único que sirve es para que el arriendo suba, ¿no? Entonces yo ahí quiero plantear que es un tema fundamental. Lo ha dicho el senador Montes, y yo le voy a poner la cifra. La primera encuesta Origen-Destino del 76 decía que en Santiago había 1,2 viajes por persona al año. O sea, al día. 1,2 viajes por persona al día. Hoy día tenemos 3,2 viajes por persona al día, porque como segmentamos la ciudad y como no tenemos distribuida equitativamente la infraestructura básica, primera necesidad, de manera equitativa en el territorio, tenemos una ciudad generadora de viajes y por lo tanto nuestra construcción de ciudad ha generado mayor contaminación, mayor problema de salud, mayor congestión, mayor gasto en pastillas de freno, mayor gasto en una serie de cosas que si uno quisiera ocupar la econometría de manera responsable y seria, se daría cuenta que esta ciudad, sobre todo hoy día, las ciudades que tenemos hoy día en Chile, yo me río porque ahora está la moda de discutir la ciudad inteligente. ¿Y saben cómo se discute la ciudad inteligente hoy día? Por favor, véanlo. Están creando dispositivos tecnológicos para aquellos que pueden pagar la tecnología, se les anticipen los problemas para que se los puedan saltar. O sea, que la tecnología te avise dónde hay taco para que te puedas cambiar de ruta. Que la tecnología te avise dónde hay un problema de tal manera que tú lo puedas sortear. Esas son las ciudades más tontas que uno puede pensar. Una ciudad inteligente, y si quieren tener una ciudad integrada, es aquella en donde da lo mismo donde vivir. Porque puedes resolver todas tus necesidades básicas a distancia de una caminata. Y aquí no hay que perder de vista el rol que puede jugar la vivienda pública. En Roma hay 32.000 departamentos municipales en arriendo a precio justo. En Módena, que es una ciudad pequeñita de Italia, ¿no?, hay 8.000 departamentos en arriendo. Porque aquí lo que nadie ha dicho es que el arriendo subió del 15 al 27% en los últimos 10 años. Y que hoy día las ganas de cambiar o la necesidad de cambiar hace más difícil querer comprometerse con un hipotecario que hoy día son a 30 años para quedarse toda la vida, ¿no? Pero que además hay que entender que hay que intervenir el mercado y que en eso los municipios tenemos un rol fundamental. Hoy día nosotros estamos construyendo vivienda para arriendo a precio justo, que además se consigue como una transgresión brutal a este modelo porque no se considera el precio, el valor de cambio, sino que el valor de uso. Entonces cada uno paga el 20% de su ingreso familiar, ¿no?
para la gente que, que se ha sorprendido con esto, porque te discuten cosas, por ejemplo, esto de la altura y del ascensor. El tema de que las viviendas sociales en nuestro país sean de no más de 4 pisos, los bloques, es precisamente por el tema del ascensor. No está en ninguna parte, pero si uno pregunta en un escenario público cuál es la altura máxima de las viviendas sociales, todos están a decir 4 pisos porque lo tienen internalizado. ¿Y es por qué? Porque se asume que los que ahí viven no van a poder pagar los gastos comunes para mantener el ascensor. Pero si la vivienda es pública, el ascensor lo paga y lo mantiene el municipio. Y por lo tanto ya no necesitamos construir 4, sino que en un terreno que cuesta 7 unidades de fomento al metro cuadrado podríamos construir 10 pisos, que es una altura razonable para tener una ciudad integrada. Y ahí como que los costos empiezan a cambiar de imagen. Entonces estamos actuando con una cantidad de prejuicios sobre el rol que pueden jugar los gobiernos locales, que son brutales. En otras partes los gobiernos locales tienen mucha más autonomía, más financiamiento, y estamos mucho más descentralizados. Gracias. Gracias, alcalde Jadwe. Ofrezco la palabra al senador Sandoval. Luego la senadora Aravena me ha solicitado la palabra. Senador. Sí, gracias, presidente. Y valorar la presentación de los alcaldes. Fui alcalde durante muchos años en mi región de Aysén. Y uno se encuentra quedándome con lo último que el alcalde Jadwe. En realidad, yo creo que hay un gran desafío que nosotros hoy día tenemos como país en este esfuerzo de descentralización, de regionalización, en profundizar o tomar en serio lo que dice relación con la gran reforma que debe hacer a los gobiernos locales. Sin duda que ahí hay un atraso y una ley y además un modelo de gestión que al final se ha ido desnaturalizando la función esencial de los municipios. Yo creo que en este fenómeno raro, extraño, sociológico de esta segregación que estamos viviendo, estuvimos aquí hace la sesión anterior a la academia. Y cómo desde la teoría, desde los temas de localización, desplazamientos, transporte, residencia, trabajo, de alguna manera las ciudades se han ido separando y no han ido dando respuesta a cómo en la teoría bien construida no logramos en la aplicación obtener los resultados esperados. Y tenemos ciudades absolutamente inversas, donde la gente la obligamos a pasar horas y horas, ¿verdad?, en desplazamiento desde sus lugares de residencia a sus lugares de trabajo y viceversa, y generando además este extraño fenómeno que se ha puesto en tapete en el último tiempo a través de estas iniciativas y de estas ideas que quieren hacerse parte de esta realidad. Se plantea, por ejemplo, el tema de cuáles son los incentivos que en definitiva va a haber que poner para desarrollar esta integración. Densificación, constructividad, materias de orden tributario, incluso más, el alcalde Lavín planteaba este tema de las restricciones o las prohibiciones que queríamos tener en este tipo de construcción de vivienda, pensando en que aquí mismo yo planteaba un ejemplo que pasó con el proyecto aquí en Viña del Mar de Miraflores Alto, al lado del Parque Sausalito, con 250 viviendas, súper bien inspiradas, con viviendas súper bien construidas, y que curiosamente los beneficiarios terminaron vendiéndola apenas se cumplieron los 5 años. Y mucha de la gente que vivió en un proyecto súper bien ubicado terminó volviendo a radicarse, ¿no es cierto?, en condiciones de toma y de campamento. Ahora, ¿desde cuándo comienza este tema de la segregación? Uno cree que es de toda la vida en realidad, desde que nuestras ciudades empezaron a gestar en el pasado, ¿dónde vivía la gente más vulnerable? ¿Ya? En las ciudades, en Santiago, en los CITES, en los conventillos. Y se radicó, ¿no es cierto?, en la periferia de las ciudades, pero en esas condiciones extremas de marginalidad desde el punto de vista habitacional. Vino este periodo, ¿no es cierto?, en que se incentivaron las tomas de terreno y se desarrollaron los programas de erradicación de campamentos y donde terminaron radicadas las familias. Entonces tenemos aquí evidentemente una situación compleja que hay que analizarla, y uno se pregunta, cuando vea la gente en unos 40, 50 años más lo que estamos discutiendo hoy día en materia de cómo nos integramos como sociedad. Y aquí se ha hablado de los fenómenos en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, en materia de transporte, en materia de espacios públicos, ciudades o barrios, ¿verdad?, con determinadas características de áreas verdes, de comunicaciones, etcétera. ¿Cómo nos irán a ver en 50 años más nosotros lo que nosotros hoy día hemos dado respuesta a esa realidad? Yo creo que el mérito que tiene hoy día el tema, presidente, es que está puesto en el tapete público, en la discusión pública,
Y el objetivo que tenemos hoy día es cómo somos capaces, en definitiva, de desarrollar estos esfuerzos para tratar de empezar a construir, como bien decía el ministro, que no va a ser una tarea fácil de hoy día ni de mañana, pero cómo somos capaces también, desde estas diferentes instancias, en construir en la elaboración de un esquema, de un desarrollo, de una política, de un programa, de una norma, de una ley, que nos permita avanzar en términos de este tema. O sea, como sociedad, realmente cuesta, me imagino yo, con la perspectiva del tiempo, va a costar mucho entender lo que nosotros hemos hecho y particularmente lo que no hemos sido capaces de construir para dar respuesta al problema. Eso, presidente, y agradecerle en realidad a los dos alcaldes las visiones sobre este particular. Gracias, senador Sandoval. Senadora Aravena, tiene usted la palabra. Bueno, darle las gracias a los dos alcaldes, porque yo creo que si bien este tema no es un tema de ahora, hay que agradecer que gracias a los proyectos y a la visibilidad que ustedes le han dado a este tema, yo creo que ahora estamos discutiendo hoy día acá, al Ministerio también por su compromiso con esta comisión que ha estado presente el ministro y su equipo, yo diría desde el principio muy comprometido, y en ese sentido plantear desde regiones la mirada que uno tiene, que comparto plenamente con el alcalde, quien planteó que efectivamente la distribución del presupuesto municipal es bien complejo. Nosotros hoy día estamos participando en una bancada regionalista que tiene, digamos, muchas expectativas respecto de lo que se puede hacer referente a las propuestas, incluso de un cambio en el cálculo del Fondo Común Municipal, que de alguna manera empareje un poquito la cancha respecto de la situación, porque las comunas de la región de la Araucanía evidentemente tienen la misma situación, lo que significa Pucón, Temuco, por ejemplo, con comunas como Cholchol, que evidentemente son de una de las mayores pobrezas en el país. Y en ese contexto también plantear que este tema de integración es una solución, por ejemplo, ministro, para las comunas de Pucón y Villarrica, que hoy día tienen situaciones bien complejas de construcción de vivienda social, principalmente Pucón, que efectivamente durante los 10 últimos años no ha habido construcción de vivienda social porque los terrenos son carísimos, el municipio no tiene manera de adquirir hectáreas para poder dar abasto a una demanda. Entonces lo que está pasando es que Pucón es una ciudad de arriendo para muchos jóvenes, familias que no tienen propiedades, que evidentemente no pueden comprar una propiedad privada y que están a la espera que esto cambie. Por primera vez, después de 10 años, tenemos 5 hectáreas que van a ser destinadas a través de un proyecto de vivienda social. Entonces, este es un tema que si bien en Santiago uno lo ve con mayor profundidad, lo que está pasando en regiones, en ciudades turísticas no es distinto porque el valor de la tierra es muy alto. Yo pienso que el tema de los beneficios tributarios que está planteando el ministro, la medida que beneficien efectivamente al foco de la población que queremos, es una cosa positiva. La densificación vinculada a la infraestructura pública es clave, y ahí yo me quiero detener en un tema que vimos la semana pasada que dice relación con la evaluación de proyectos de vivienda. Yo creo que hace falta incorporar una evaluación no solo desde el punto de vista constructivo, sino también cómo esto se vincula a todas las áreas, digamos, de conectividad, a colegios, a todos los servicios que de alguna manera va a disponer quien vive y habite ese territorio. Entonces, yo creo que ahí se podrían mejorar los instrumentos de evaluación de las viviendas, que hoy día evidentemente se ha avanzado, pero creo que eso podría evitar, podríamos planificar y anticiparnos a las situaciones que han planteado los distintos senadores. Vuelvo al tema de copropiedad, porque efectivamente estamos avanzando en proyectos de integración y eso implica que necesariamente el porcentaje de copropiedad en este país va a aumentar, y por lo tanto este proyecto, que hoy día tiene fecha de indicaciones al 10 de septiembre, un proyecto tremendamente importante que de una u otra manera hay que revisar en detalle para no tener que estar modificando este proyecto el próximo año y que se ajuste y se proyecte ojalá unos 5 o 10 años y que ojalá tenga pocas indicaciones en el futuro porque lo trabajamos bien. Y en ese sentido, nosotros estamos avanzando con los equipos jurídicos, pero vuelvo y me gustó mucho lo que plantea el alcalde Lavín, porque no lo había pensado, que también pudiera ser que incorporáramos
como alternativa el que los municipios pudieran coayudar a la administración de los condominios, porque efectivamente, ¿quién más que ellos va a poder tener mayor eficiencia que muchas veces propietarios que no han vivido en copropiedad, que no tienen los profesionales y que muchas veces generan una problemática? Entonces nosotros al menos recogemos la experiencia y creo que es necesario la discusión de esta comisión, el incorporar activamente el rol del municipio en la coadministración para que podamos tener una experiencia feliz. Lo último es que creo que es fundamental que si estamos mejorando calidad de vivienda, incorporemos aumento de años para venta, porque evidentemente ese es un tema que es clave para que esto tenga un buen resultado y la integración finalmente funcione. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Voy a prorrogar por 15 minutos la sesión. Dos cosas que quisiera plantear. Más poder para el ministro de Vivienda. Yo recuerdo pocas sesiones de este Senado en donde la unanimidad de los senadores le digan: ministro, queremos más poder para usted. ¿Ah? Queremos más poder para el Ministerio de la Vivienda. Partiendo por el presidente del Senado, que se tuvo que retirar por una inauguración de la placa en la sala 6. Así son sus responsabilidades. Y por tanto, cuando decimos más poder para el Ministerio de Vivienda, es como un organismo regulador que haga un contrapeso al desarrollo inmobiliario de mercado. No hay otra posibilidad. Y una alianza estrecha con los alcaldes. Esta reunión es virtuosa porque lo que pone son dos municipios diversos, conducidos por alcaldes diversos, pero con un mismo sentido, de ordenar la ciudad. Creo que hay una conciencia extraordinaria, una conciencia virtuosa. Y, ministro, yo quiero plantear por qué el Ministerio de la Vivienda no puede comprar terreno. Esto lo he venido planteando desde que éramos diputados. ¿Por qué el Ministerio de la Vivienda ha dejado a los comités allegados que compren terreno y salen a buscar terreno sin tener experiencia? Y la experiencia de fracaso de los comités allegados comprando terrenos que no sirven al inicio, o comprando terrenos en donde un negociador central con poder de negociación puede hacer bajar los precios. Hemos dicho, el Ministerio de la Vivienda puede regular el desarrollo urbano de la ciudad, si puede, con un acuerdo con los alcaldes, cambiar el límite urbano, correr el límite rural, generando la plusvalía para los municipios. Es decir, generando las condiciones de que el alza inmediata que tiene esta diferencia del plano regulador quede a disposición de los municipios para la administración del suelo en materia de crecimiento habitacional. En segundo lugar, yo digo más poder para el Ministerio de la Vivienda. Los gobernadores regionales se van a elegir el 2020. Eso está en la mano. Tienen poco y escaso poder. Yo voté a sabiendas a favor, porque he dicho, el poder nunca se obtiene como una dádiva ni como un regalo, se conquista. El poder se obtiene. Nadie que tenga poder lo cede de manera gratuita. Y los alcaldes tampoco lo ceden, para ser franco, en relación con el Consejo Municipal, en relación con diversas atribuciones. Y hemos dicho que los gobernadores regionales, una vez electos por el pueblo, por la ciudadanía, se van a juntar y van a marchar sobre Santiago, van a rodear la moneda y van a decirle a la monarquía presidencial: queremos más poder para las regiones. Y de distintos signos, porque va a ser necesaria una modificación de la distribución del poder hacia las regiones. O sea, uno dice, ¿por qué los gobiernos regionales y un intendente, en este caso gobernador regional, electo por ciudadanamente, no pueden generar un diseño y planificación de la región y de la ciudad? De acuerdo a un documento que hay, así que un mamotreto, que se llama Estrategia Regional, que una vez elaborada nadie lee. Se establece como un requisito, pero que después la mayoría de las decisiones son tomadas sin mirar la estrategia regional. A modo de ejemplo, la estrategia regional definió que había que tener sitios para relleno sanitario. Se invirtieron 600 millones de pesos hace unos 14 años atrás, y se establecieron 40 lugares donde los rellenos sanitarios, la basura, debería estar. Bueno, ninguno de los rellenos sanitarios de la región del Biobío está en esos 40 lugares, ninguno. Se establecieron en un lugar donde la empresa decidió que tenía terreno para establecerlo. En tercer lugar, el 8% de los espacios públicos. Este porcentaje de espacios públicos dentro de los conjuntos habitacionales pareciera ser escaso, un 8%, porque al final el terreno se estira como un chicle, como un elástico, y los espacios públicos son quebradas, zonas de quebrada, se le ajusta, y quedan pocos espacios públicos, no hay espacios deportivos, y eso es un tema que también vale la pena revisar. Quinto o cuarto, pongo como ejemplo, la provincia de Arauco, el 80% de la provincia de Arauco, en mi región, pertenece a las forestales. O sea, el 80% del territorio.
uno diría, dentro de las regulaciones, tiene que tener una regulación respecto de cuánto es la superficie que puede estar concentrada en una sola actividad, porque eso termina rodeando a Corinilá, a Hueleu, a Cañete, a Contulmo, a Arauco mismo, la comuna Arauco de pinos y eucalipto, y genera una limitación cierta. Yo solo quiero destacar que Forestal Arauco ha cambiado esta política e iniciado una política de conversación con los comités allegados muy importante, y solo está desprendiéndose de terreno para fines habitacionales a un precio razonable, 0,3 UF en el caso de Tomé y Chato, pero eso forma parte de una acción de la empresa. Creo que esto tiene que estar también dentro del debate de las políticas públicas. Y advertir lo que ha planteado el alcalde de Jahue, o ha sido planteado también acá. Hace unos 16 años aprobamos en la Cámara de Diputados, yo era diputado, la entrega del borde costero a las comunidades de pescadores artesanales. Y se estableció de que ese borde costero, apetecido, lugares maravillosos, fuera de propiedad y fuera entregado a las caletas a los pescadores. Y se dio un plazo de enajenación de 10 años. Yo advertí, y quiero señalarlo, de que me parecía un plazo pequeño, porque efectivamente el plazo de 10 años iba a llegar alguien con un maletín de billete y le iba a decir a los pescadores artesanales, esto es lo que vale, y iban a vender. Entonces, y el sector privado, que nunca hubiera podido tener acceso al borde costero, lo iba a tener, porque hicimos una ley para los pescadores, pero que luego de 10 años, cuando ya se hacen viejos y quieran entonces compartir con los nietos, van a comprarse un departamento y van a vender, y están vendiendo. Entonces, eso es un tema real que hay que abordar en materia del proyecto que planteaba el alcalde Lavín, respecto a que estos departamentos que van a ser de alta plusvalía, entregados a bajo costo, puedan ser enajenados y se conviertan en un negocio inmobiliario más, porque la necesidad tiene cara de hereje y las personas tienen necesidades y siempre echan mano frente a cualquier eventualidad a lo que tienen. Y en este caso van a tener un inmueble impulsado por el municipio de alta plusvalía. Y por último, va a haber una reforma tributaria que anunció el presidente Piñera. Yo creo que lo planteaba el senador Monte respecto de estos 1.200 millones de dólares en subsidios. Vale la pena revisarlo, ministro. Yo sé que esta es materia de Hacienda. Yo siempre he afirmado que los ministros de Hacienda, no importa el gobierno ni de qué color ideológico sean, se comportan de la misma manera, son cortados por la misma tijera, sean de derecha, izquierda o de centro, son más o menos parecidos. Estuvieron en Harvard, tuvieron los mismos profesores y en definitiva se comportan igual. Entonces, en eso los ministros sectoriales, como el de la vivienda, poco tienen que hacer, pero yo confío que el ministro Monkeberg, que nos ha señalado que se ha posicionado fuertemente del cargo, ha leído, ha tenido la humildad de conversar con los que saben más y asumir de todo un poco, así lo ha planteado. Y hay gran confianza en que el ministro pueda poner mucho urbanismo en la gestión inmobiliaria y de vivienda. Y por último, solo no me puedo dejar de mencionar la situación de Boca Sur, en mi región. Boca Sur fueron los campamentos de Tucapel, en Concepción, se llevaron al borde costero en San Pedro de la Paz, se construyeron edificios metálicos, estos trencitos grandes. Bueno, se han tenido que demoler todo, porque efectivamente hubo corrosión por parte de la salinidad y porque además la marginalidad generó un gueto muy complejo. Y por último, ministro, la calidad de las viviendas y la calidad también de los espacios. Yo soy convencido que el subsidio actual no alcanza para construir una vivienda de calidad, no alcanza, ministro. Estamos reparando y hemos acudido a usted para reparar conjuntos habitacionales que llevan 3 años, Altos de Coronel 3 años, y están con severos problemas de humedad, hongos, deterioro de los marcos y ventanas, y hemos tenido que invertir miles de UF en repararlo. Hemos acordado como comisión, y le recuerdo, ministro, aquí está el senador Sandoval, de hacer un seminario sobre subsidios y territorio, es decir, si el mismo subsidio que entregamos en Arica puede tener validez y alcance en Coyhaique. Y si es necesario, y el diseño de las viviendas, porque muchas viviendas son la copia feliz, más bien infeliz, de viviendas que han sido construidas más al norte, se han trasladado a la región del Biobío, y en los vientos de 60, 80 y 100 kilómetros por hora vuelan las ventanas, y por la humedad no son factibles. Y aquí tenemos un problema del monto real del subsidio para una vivienda social. Muchos han recordado, usted mismo, ministro, las construcciones de 140 metros y viviendas que eran de calidad. Hay un factor de la calidad de las empresas. Hay empresas que efectivamente no fueron fiscalizadas, y ahí tenemos un problema con el Servio, ministro, que hace 15 años en mi región manejaba un presupuesto de 200.000 millones de pesos, hoy día maneja casi 800.000 y tiene casi el mismo número de funcionarios, ¿me explico? Y por lo tanto la capacidad de fiscalización del Servio es más bien baja. Pero el subsidio, el monto del subsidio va a determinar la calidad.
Y hoy día, por la cantidad de UF que tenemos, construir una vivienda social de calidad no es posible. Porque además terminábamos reparándola en Mártires del Carbón, y con esto termino, Mártires del Carbón Coronel. Me topé en el Día del Dirigente el viernes pasado en Coronel, organizado por la Municipalidad de Coronel, alcalde Boris Chamorro. Me decía, vamos en la quinta reparación sucesiva, de protección de los muros, de los hidropac para elevar el agua que se echan a perder, y efectivamente no hay cómo subsanarlo. Por tanto, ministro, si el presidente Piñera, tal como usted lo ha señalado, está en el ámbito del mismo ministerio discutiendo elementos de una ley que produzca integración en el desarrollo de las viviendas sociales, en la integración de la ciudad, bienvenido, y la Comisión de Vivienda está plenamente dispuesta a trabajar una vez que ingresen los proyectos de ley con firmeza, como lo hicimos en la ley de copropiedad, que ya fue despachada a la sala y que esperamos avance en materia de condominios sociales, pero también de condominios de clase media y en altura, en donde las deficiencias son muy claras. Eso es, ministro. La sesión había sido convocada y quiero agradecer a don Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes. Espero que le haya bien, ministro, con su proyecto. No sé si está dicha la última palabra, ¿no? ¿Se va a hacer o no, Rotonda Atenas? ¿Está listo? Bueno, si el ministro lo confirma, sí, ministro, tiene usted la palabra. Para darle una mano al alcalde Lavín. Oye, no, varios. Primero que todo agradecer y surgen varias ideas de acá, de verdad lo digo porque además hemos estado tomando nota, como ven acá Gonzalo y Manuel José, que están a cargo de los temas más legislativos, han gastado los lápices en tomando ideas y notas, porque es verdad que así ha sido, y hemos ido también tomando notas nosotros y comentando. Varios comentarios, o sea, varios puntos, pero para hacerlo muy rápido. Entiendo que ayer la Cámara aprobó en tercer trámite la ley que permite, que sacó esta comisión muy mejorada, la ley que permite... ¿No se terminó la discusión? ¿No se votó? Queda para el próximo. Entonces, lo que va a permitir a los municipios arreglar sus hoyos, eventos, para decirlo en forma más elegante, hoyos en términos populares, me gusta más hoyos. ¿Viene con plata la ley o no? No, nunca, usted sabe, nunca nada viene con plata, pero por lo menos fue una emoción nomás. Bueno, pero ese es un tema. Segundo. Bueno, pero hay una enorme contribución desde los municipios a la Cámara de Diputados y al Senado. Oye, eso es un tema. Solamente quiero recordar que sesiona a continuación la Comisión de Economía, luego la Economía nos vuelve a presionar. Lo termino de inmediato. Y lo que dice en relación con lo que nos decía el alcalde Jave, si no me equivoco, no es que yo crea que los planos reguladores, la participación ciudadana es la que los alentice, sino que lo que tenemos que hacer es hacerlos más eficientes con participación ciudadana, pero más eficiente y más rápido. Lo otro, ¿por qué los terrenos, senador, nosotros no podemos comprar? Es una discusión para la ley de presupuesto y le voy a dar los datos como para poderla, porque yo creo que no están... ustedes saben muy bien, está la lógica de la subdere, los municipios, los comités, pero el ministerio no compra. Me parece una mala decisión. ¿Pero tiene atribuciones para comprar? Sí. No hay una, y te apretan hay el una codo. glosa presupuestaria que hay adicionales, que ahí está la respuesta que pide el... Lo que pasa es que hay una postura. Tomamos nota, ministro. Hay una postura más bien presupuestaria, institucional presupuestaria, de quienes manejan los presupuestos, para que los voy a nombrar, de que el Ministerio de Vivienda no compra, sino que solamente adquiere terreno y construye, pero no puede hacerse de una suerte como de banco de suelo, que sería mucho más eficiente en el tiempo. Bueno, pero está bien, yo lo comparto con eso, pero yo creo que a través de la ley de presupuesto algo se puede hacer. Lo doy como dato porque bueno, ustedes saben que los ministros de Hacienda y la institucionalidad de la dirección de presupuesto, más allá de los gobiernos, no varía mucho. Incluso podría ser el mismo ministro y dar lo mismo. Sí, eso es así, eso lo sufrimos siendo parlamentarios nosotros, los alcaldes, bueno, todos lo hemos sufrido, y los gobiernos, hasta los propios presidentes, pues, sí, los propios presidentes sufren con sus directores de presupuesto y ministros o ministras de Hacienda. Eso, presidente, le quería comentar. Y bueno, hay varias ideas que han surgido y que hemos tomado nota, así que se agradece. Muy bien, agradeciendo al señor ministro Cristian Monker, al alcalde Daniel Jau, el alcalde Joaquín Lavín, en esta sesión sobre integración habitacional y territorial y social, y habiéndose cumplido el objetivo de la misma, se levanta. Gracias por la asistencia.